Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 28. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la marca de ropa para ciclistas exigentes. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, estos días hemos estado trabajando en las nuevas colecciones, en los diseños de primavera-verano que están a puntito de salir del horno y creemos que, hacia finales de abril ya podremos enseñaros las nuevas composiciones y colecciones de calcetines de ciclismo alto que a nosotros personalmente nos encantan y creemos que van a ser rompedores. Así que si estáis ya deseando que con el cambio de hora podemos salir en bicicleta por las tardes, ya los días son un poco más largos, entra la primavera, empieza a hacer sol y obviamente empezamos a salir de corto, con lo cual esto implica que irremediablemente vamos a lucir unos calcetines molones. Por tanto, espero que os acordéis de nosotros, de Mocker, y reviséis los nuevos diseños que seguro os van a encantar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? En el capítulo de hoy vamos a hablar de ciclocross. Hoy vamos a hablar de esta maravillosa disciplina que a mí personalmente me encanta y me apasiona. Me parece una de las mejores disciplinas que hay en el ciclismo, tanto para correr como para verlo como espectador. Me parece que es brutal a nivel de espectáculo, especialmente si hay barro, si hace malo, si hay nieve incluso, si hay arena, si hay lucha y batalla entre los 3-5 primeros puestos. Para mí es brutal. Es una modalidad muy intensa, es una modalidad corta. Yo personalmente he corrido gran parte de mi infancia y juventud, incluso he corrido todo el ciclocross que he podido en Asturias y por buena parte de España. Concretamente, desde calculo que de los 15 años siendo cadete, categoría cadete, hasta los 23-24, ya pasando de sub-23 y senior. Y pues hoy me apetecía contaros un poco de qué va el tema de los tubulares, de los famosos tubulares en ciclocross. Además, si queréis leer un poco más sobre el asunto, tenemos en el blog de Mocker escrito un artículo muy interesante. Y hoy vamos a hablar de si se notan o no se notan, de si añaden valor o no añaden valor a lo que es el ciclocross. La primera de las ventajas es sin duda el rodar. El tubular de cross tiene un rodar espectacular. Tiene una manera de avanzar que es que no hay comparación a llevar una cubierta o incluso a llevar un tubeless, ¿eh? De hecho, hay varios tipos de tubulares. Hay desde el tubular típico de toda la vida, que es el que yo creo que a nivel de ciclocross y a nivel de competición más se nota, que es el tubular pegado. Luego hay el tubeless, como bien todos conocéis, que hereda la tecnología del mountain bike, es la cubierta sin cámara. Y luego tenemos también una especie de tubular que ya se ha dejado de llevar, yo creo, incluso no sé si se sigue fabricando, que es lo que se denomina clincher, que es una especie de tubular que tiene como una rebaba en la parte inferior y entonces encaja en lo que es una llanta normal típica de cubierta, ¿no? Claro, esto tenía un problema, yo los probé y competí con ellos en su día. Me acuerdo que eran unos tufo, que tenían diferentes composiciones y diferentes colores. En mi caso unos eran amarillos y otros eran como de color grisáceo, morado, los tufo cubus, y entonces tú los encajabas en la cubierta, en el espacio donde iba la cubierta, una llanta normal y corriente de carretera, y se supone que aquello era una especie de híbrido entre tubular y cubierta. ¿Qué sucede? Que, como bien sabéis, en ciclocross tienes que bajar mucho la presión para que haya agarre, para que haya un poco de amortiguación, y claro, eso no iba agarrado a nada, iba en la rebaba interna de la garganta de lo que es la llanta, ¿no? De la pista de frenado. ¿Qué sucede? Que en cuanto bajabas la presión y hacías un poco de curveo un poco fuerte, con barro, que necesitabas que agarrarse la cubierta y demás, pues eso irremediablemente destalonaba. Pero es que destalonaba de 10 veces 8, con lo cual era un riesgo y aparte era la carrera perdida, ¿no? Bueno, el rodar del tubular típico, el de toda la vida, el clásico, el que va pegado con mastic, este tubular tiene un rodar increíble. El efecto de velocidad y de avance es brutal. Ya no hablo solo en zona de carretera, sino en zona de prado, en pista, en barro incluso, y la rapidez con la que se rueda con un tubular es alucinante con respecto a una cubierta, ¿eh? Claro, otro de los conceptos importantes es la amortiguación.
Piensa que en el ciclocross no hay horquilla de suspensión, no hay suspensión trasera, no hay una llanta de 25 de interno, ni tampoco una cubierta de 220, sino que vas con una llanta de carretera y una cubierta estrechina de máximo 32, ¿vale? Vamos, os podréis imaginar que la amortiguación brilla por su ausencia. Estamos pensando también en que en España y en Asturias en particular los circuitos son muy diferentes a los que veis en la Copa del Mundo en Bélgica, porque sí que es cierto que el circuito de ciclocross típico tiene que tener, bueno, más o menos ser llano, tiene que tener mucha zona de prado, tiene que tener barro, tiene que tener arena, pero claro, luego te encuentras con que llegas a una carrera de cualquier copa regional y es un descampado lleno de piedras, cortados, incluso hay veces que pasas por terrenos donde están las vacas, que está todo pisado y no hay manera de rodar. Bueno, total. Con un tubular eso se soluciona rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque al llevar menos presión y evitar, vamos a decir, menos riesgo de pinchazo, amortigua mucho más, es mucho más cómoda de llevar la bici, no sufres tantísimo a nivel físico, con lo cual se nota mucho en ese aspecto, porque piensa que la presión de un tubular fácil estará por debajo de 2, 1,5. Hay ciclistas que son muy ligeros que ponen 1,2, 1,3, 1 incluso, en terrenos muy de arena y muy blanditos que no tienen piedra. Bueno, esto ya depende, ¿no? De hecho, vais a ver en Copas del Mundo y en carreras ya potentes de ciclocross cómo llevan una especie de bomba digital de Bosch que la enchufan y van poco a poco ajustando la presión, ¿no? De hecho, los ciclistas pros lo que hacen es dar una vuelta con unas ruedas y un tubular y una presión, dan otra vuelta con otras ruedas y otro tubular y otra presión, y van así probando hasta que encuentran el tubular perfecto y la presión perfecta, ¿no? El paso por curva con un tubular es alucinante, o sea, el agarre es como si fueras en un coche de Scalextric, o sea, es una cosa que hasta que no lo pruebas no te lo puedes creer. El paso por curva es rapidísimo y hay muchísimo agarre, especialmente si llevas unos tubulares de barro, en zona de barro, claro, hay muchísimo agarre. En circuitos que sean secos vas a llevar un tubular mixto o casi liso, que además esto te va a proporcionar, además de rapidez, una velocidad en curva alucinante y agarre, con lo cual las mejoras principales del tubular frente a la cubierta es mayor rapidez y mayor agarre, sobre todo en el paso por curva. Estás escuchando Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo patrocinado por moker.com. Claro, las principales marcas en el tema de los tubulares, por ejemplo, yo os voy a decir la que a mí me parece sin duda la mejor, la marca top. En este caso es Dugas, A.Dugas, que fabrica los mejores tubulares del mundo, tanto de ciclocross como de carretera o incluso de mountain bike, que los hay, ¿no? Todos los ciclistas o casi todos los profesionales, los belgas, los grandes especialistas, los holandeses, llevan todos Dugas. Incluso se dice que el Dugas no patrocina a nadie, es decir, que todo el mundo lo paga. Y es que al final, si analizáis un poco la compañía, veis que son, bueno, como digo yo, una compañía pequeñita, familiar, donde cada tubular se pega y se fabrica a mano. La fabricación de los Dugas es muy específica porque además de hacerse a mano, lo normal es que vamos a pensar en el tubular como si fuera una especie de globo de estos que usan los payasos para hacer formas, ¿no? Vale, pues eso sería el tubular y encima pegan la carcasa o la goma, ¿no? O el dibujo. Bueno, pues en el caso de Dugas, esta carcasa generalmente suele ser de seda o de algodón, con lo cual estás corriendo con un material hiper suave, hiper elástico y además con un agarre brutal, ¿no? Claro, esto tiene varios hándicaps. El primero de todos es que se pudre. Entonces, tú te compras unos tubulares Dugas que valen 90 euros cada uno, es decir, 180 euros la pareja, y es muy raro, por muy cuidadoso que seas, y os aseguro que yo lo era y lo soy con el material, soy muy cuidadoso, es casi imposible que te dure para otra temporada. Mismamente, ¿por qué? No porque no pinches, sino porque al final el tubular Dugas lo que le pasa es que empieza a pudrirse por los flancos, empieza a entrarle humedad, empieza a ponerse negro. Entonces sí, los 3 meses que dura la temporada te van a sobrevivir, vas a aguantar bien, pero cuando pasa un año, unos meses, 8, 9 meses, un año, a la temporada siguiente te vas a dar cuenta que el tubular empieza a abrir esas fibras que si lo miras de cerca es como si fuera una camiseta, exactamente igual que una camiseta de algodón. Eso como ha cogido pues barro, ha cogido suciedad, has lavado con agua a presión, pues al final se va cuarteando, se va abriendo y la cámara interna que es de látex va saliendo por ahí. Entonces de repente un día te pones a hinchar o vas a rodar y ¡pum!, te salta un huevo en un lateral del tubular. Con lo cual el tubular para la basura.
No hablemos si además te da por pinchar. Un pinchazo en un tubular de Ugas, lo normal es que sea para tirar a la basura. Hombre, sí, algún purista me dirá, bueno, Borja, pero puedes descoser, puedes abrir, puedes poner un parche y volver a coser. Yo esto lo he hecho, bueno, yo no, lo hizo mi madre. Le dijo, oye, descóseme este tubular, sacamos la llanta, pusimos el parche, todo, o sea, la cubierta, perdón, la cámara, pusimos el parche, reparamos y volvimos a coser. Ha funcionado, queda todo muy bien, pero esos tubulares solo valían para entrenar. Porque al final piensa que la tensión que le estás dando a un lado del tubular de fábrica, que viene de fábrica con esa tensión, no es la misma que tú le estás poniendo a la tensión que le estás dando a mano, ¿vale? Con lo cual, ¿qué sucede? Que a la hora de montarlo y de pegarlo va como a saltos el tubular, ¿no? Y eso sí, incluso se nota montado en ella. Entonces, sí, esto te sirve para rodar, te sirve para estirarlos un poco más, te sirve para entrenar, pero no para competir. Con lo cual, el primer hándicap de los tubulares es es el mantenimiento y es el coste. Hay una opción alternativa que es echarle por los laterales lo que se conoce como aquasure, que es una especie de pegamento transparente, una especie de silicona que se compra en tiendas de pesca y se utiliza sobre todo para reparar zodiacs y balsas de estas hinchables, ¿no? Bueno, pues eso muy poco a poco se lo vas echando con el dedo, se lo vas poniendo, queda muy guapo porque queda muy blanquín y muy chulo a la vista, pero bueno, eso alarga un poco la vida del tubular, pero tampoco penséis que la alarga mucho. De hecho, el tubular no lo gastas. O sea, lo que es la goma, el dibujo, no lo gastas. Lo que pasa es que se destroza, pincha, revienta o se pudre y termina pasando esto, ¿no? Es muy raro que aguantéis un tubular más de una temporada. Muy raro. Hablo de los Dugas, ¿eh? Luego, además, el montaje es muy engorroso porque tienes que utilizar el típico mastic, el típico pegamento. Yo utilizaba, me acuerdo, la cola de Continental. Es un bote típico del ciclista más épico y más clásico que os podéis encontrar, con un cepillo. Bueno, vas echándole, le echas una capa, lo dejas secar, echas otra capa, lo dejas secar y en la última ya sí que lo pones y ya queda perfecto, ¿no? Hay auténticos profesionales de montaje de tubular, especialmente aquí en Asturias y en País Vasco, que yo creo que son las regiones donde más especialistas somos. En el norte de España es donde hay ciclocross. Y hay auténticos profesionales, hay auténticos mecánicos que son una auténtica maravilla, ¿no? A la hora del montaje de tubular. El tubular es caro, ¿eh? Rodar con tubular es caro porque al final te va a exigir tener, y os adelanto que esto va a ser así, te va a exigir tener unas ruedas de seco, unas ruedas de barro, y si eres muy pro y muy obsesionado, obsesionada, unas ruedas mixtas. Esto implica 3 juegos de discos o de cantilever, bueno, si llevas cantilever, 3 juegos de piñones con los mismos desarrollos y te va a implicar también 3 mantenimientos con sus 3 tipos de tubular, de barro, de seco y mixto y sus mastic, aquasure, montajes, cuidados, lavado, engrase. Por tanto, el ciclocross es una disciplina muy chula, es una disciplina brutal, pero que exige unos niveles de mantenimiento y de logística brutales, pero absolutamente excepcionales. O sea, no hay comparación ni con la carretera ni con el mountain bike. Es un desfalco de dinero alucinante, porque además tienes que viajar generalmente todos los fines de semana. Vas a otras carreras, vas a Copas de España, vas a Campeonatos de España, te pagas hoteles, pagas gasolina, pagas peajes, más luego las bicis. Llevas, pues lo que os digo, 2 juegos de bicis, 2 o 3 juegos de ruedas y te plantas con que vas a correr durante 3 meses, como mucho, unas 15, 20 carreras y luego el mantenimiento de todo eso llega a diciembre, bueno, vamos a decir mediados de enero, lo guardas en el trastero, lo guardas en el garaje y te olvidas hasta septiembre. Cuando vuelves a recuperar todo ese material, pues te das cuenta que los rodamientos están hechos polvo, los pedales no van bien, los tubulares están desgastados y hay que cambiarlos. Por no hablar de la logística entre carrera y carrera, porque claro, el barrizal que se prepara y lo que manchas para correr una carrera de como máximo si eres categoría élite 1 hora es alucinante. Entonces, el desgaste ya no es solo físico, ya no es solo de entrenamiento y de competición, sino que el desgaste es a todos los niveles. Es de lavar, es de mantenimiento, es de entrenar, es de hacer series, es de ir al mecánico todas las semanas a cambiar cables, ajustar cambios, cadenas, en esta rueda me salta pero en esta otra no, este tubular se me despegó, entonces tengo que llevar adelante la rueda de barro y atrás la mixta. Es complicado de gestionar, es complicado de mantener, sobre todo a nivel de trabajo y familia, ese ritmo, y además es muy caro. El ciclocross es muy caro. Yo en su día me acuerdo que junté pues 2 juegos o 3 de ruedas y 2 bicicletas, una para competir y otra para entrenar y los boxes.
Claro, tampoco puedes ir solo a una carrera de ciclocross, tienes que ir con alguien que te ayude con la logística, alguien que te lave las bicicletas que estén en el box, alguien que te haga un poco de supporter, que te guarde pues, el material cuando vas a correr, que te lo prepare todo, etcétera. Entonces, yo me acuerdo que cuando lo dejé, porque ya, bueno, porque al final uno cansa, ¿no? Ya después de tantos años terminas cansado, pero sigo reconociendo y reconozco que me encantaría volver, pues cuando lo dejé me di cuenta de lo caro que era, ¿no? Y de lo que exigía. Entonces ahora volver me cuesta mucho, sobre todo a nivel logístico, a nivel de preparación, de limpiar, de bicis, de mantenimiento, de coste, etcétera, ¿no? Y ya os digo que cuando lo veo pues en las redes sociales, alguno de vosotros que todavía corréis, lo veo en las Copas del Mundo, lo veo por la tele, sigo teniendo ese gusanillo y esas mariposas en el estómago que me dicen, joder, pues ¿te acuerdas cuando corrías? Ostras, pues igual podías volver, igual podías sacar tiempo, igual podíamos encajarlo, igual, ¿no? Entonces la mosca detrás de la oreja la tengo ahí, sigo con mucha gana y con mucho interés toda la actualidad del ciclocross en España y en Asturias en particular y bueno, reconozco que me encanta y es la modalidad que me apasiona. Con lo cual, como todavía soy joven y hasta Máster 70 todavía me queda tiempo, pues seguramente volveré en el futuro. Pero por ahora vamos a verlo desde la barrera que también se disfruta. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya aportado algo de valor con respecto al ciclocross y a los tubulares. Y sobre todo, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que nos podéis comentar en el podcast a través del formulario de mocker.com y enviarnos cualquier consulta o lo que queráis comentar. Vuestros comentarios y valoraciones son súper bienvenidos y agradecidos. Si tenéis algún compañero o compañera ciclista que creéis que le puede gustar este podcast, por favor recomendárselo porque cada día somos más, cada vez sois más los que nos escucháis, cada vez sois más los que nos seguís y sobre todo no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, darle al corazoncito verde por favor en Spotify y preguntarnos todo lo que queráis. No dejéis de rodar, de montar, de hacer series y de subir puertos o reventar comps en Strava, pero montar siempre en bici con estilo. Gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast, el blog y seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en mocker.com, con 2 O's y con Q, en Facebook, en Instagram y en Strava. Deseándoos que podáis rodar todos los días al menos una hora, os envío un abrazo enorme. Hasta la próxima semana. Chao, chao.